Hola de nuevo. El propósito del vídeo que vamos a hacer ahora es seguir manejando la herramienta de Scilab, en este caso, como veis ahí, la 5.5.2. Ahora mismo la tengo corriendo bajo Slackware. Porque instalé esta distribución, bueno, porque llevaba bastante tiempo sin usarla y quería ver, bueno, cómo me gestiona la batería y todo esto. Bueno, son cosas que hago cuando tengo tiempo. Estos días de atrás tenía pensado haber hecho un video tutorial relacionado con el manejo de Scilab y el álgebra matricial, pero bueno, preferí hacer este video tutorial de Scilab y los complejos porque me parece interesante y sirve para repasar el conjunto de números complejos, la forma binómica, la forma trigonométrica, la forma exponencial, etcétera, etcétera. Bueno, alguno puede decir que es más cómodo usar GeoGebra, por supuesto. Cuantos más programas manejéis de este estilo mejor. Yo os voy a enseñar a manejar el Octave, si me da tiempo el Máxima también, y el GeoGebra pues bueno, lo dejo porque será el que habitualmente conozcáis. Entonces la idea, como ya dije en vídeos anteriores, es intentar proponer una materia que sea matemáticas aplicadas con el ordenador, o el ordenador y las matemáticas, bueno, que sirva para bachillerato, para que, insisto, los chavales cuando salgan pues sepan meter una matriz en el ordenador, ¿vale? Que es importante, sobre todo para las carreras de ciencias puras. Bueno, vamos allá entonces. Lo primero de todo, vamos a repasar un poquitín lo que son los números complejos. El conjunto de los números complejos está definido en lo que sería el plano de Argyle, que es esto que veis aquí. El plano de Argyle generalmente lo representamos por, vamos a poner aquí el eje, esto sería el eje de las X, esto de ahí sería el eje de las Y. Entonces las magnitudes o la magnitud imaginaria y introducida por Euler allá por hacia 1700 más o menos, y después usada muy a menudo por Gauss. Quizás, si no me falla la memoria, Gauss creo que fue uno de los que les dio la interpretación geométrica a los números complejos, y también con la ayuda de no estoy seguro, pero quizás Dirichlet también haya aportado sus conocimientos a esto. Ahí tendría que repasarlo, pero creo que fueron Gauss y Dirichlet los que apostaron por una interpretación geométrica de los números complejos. Ya os digo que la unidad imaginaria ahí, vale, la definimos como raíz de menos 1, por lo tanto elevado al cuadrado tenemos y cuadrado es igual a menos 1. Bien, entonces es un número complejo, lo podemos establecer como si fuesen dos coordenadas en el plano, la coordenada X y la coordenada Y, y la coordenada Y siempre tiene que ir multiplicado. Cuando pongamos aquí 4Y, quiere decir 4 por Y, sería 4 por raíz de menos 1. Por lo tanto, los números complejos los vamos a poder poner como una vamos a entender como una combinación de una parte real más, que sería esta parte de aquí, una parte real más una parte imaginaria. La parte real va a estar siempre en el eje de las X, y la parte imaginaria va a estar siempre en el eje de las Y. Lo mismo ocurre con el complejo aquí Z2, que vemos la parte real menos 2 y la parte imaginaria menos 5, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se mete esto en Scilab? Bueno, pues para meterlo en Scilab tenemos dos formas principalmente. La primera es definir el complejo Z1, por ejemplo, igual a 3 más 5i. 5 hay que poner por, o sea, asterisco, y la unidad imaginaria se pone tanto por ciento i. Vamos al intro y tenemos el complejo Z1 igual a 3 más 5i. Recordar que 3 puntos es porque lo está cogiendo en forma de float, o número real con cierta precisión, ¿vale? Bueno, entonces esa sería la primera forma de poner el complejo. Repetimos, por ejemplo, Z2 igual a menos 3 más 4 por i. Vale, tenemos más 3 más 4 por i. Bueno, vamos a poner, o vamos a ver otra forma de meter los números complejos, que es definir, por ejemplo, Z3 igual a complex
abro paréntesis, pongo 2,3 y entonces sería la parte real 2 y la parte imaginaria 3. Vamos ahí y sería 2 más 3, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo Z4 igual a complex, abro paréntesis y lo cierro. Por ejemplo ponemos, vamos a suponer que sea un complejo imaginario puro, sería 0,7. Sería en este caso el complejo que tiene 7 unidades sobre el eje de la parte imaginaria, ¿de acuerdo? Ya digo que nosotros el eje de las Y va a ser, vamos a llamarlo la unidad, el eje imaginario. Bueno, entonces sabemos que los complejos se componen de parte real y parte imaginaria. La parte imaginaria va siempre multiplicada por el número imaginario ahí, definido como raíz de menos 1, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con los complejos? Bueno, pues los complejos podemos quedarnos con la parte real. Entonces, para quedarnos con la parte real, imaginaos que yo quiero la parte real del complejo. Entonces, digo real, por ejemplo, Z1. Si digo que la parte real de Z1, entonces automáticamente me da 3. Si os fijáis, voy a moverlo con el ratón, aquí está el 3, ¿no? Que sería la parte real de Z1. Y si pongo la parte imaginaria, imag de Z1, pues me tiene que dar, en este caso, 5. ¿Vale? Si lo hago, por ejemplo, con el complejo Z4, sería real de Z4, me tiene que dar, en este caso, 0, y la parte imaginaria del complejo Z4, en este caso, me tiene que dar 7. ¿De acuerdo? Entonces así me devuelve la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Bueno, ¿qué más puedo hacer con los números complejos? Bueno, pues si nos fijamos aquí en la teoría, tenemos que el número complejo se puede expresar en forma trigonométrica, suponiendo que tengo un triángulo rectángulo donde, vamos a marcarlo aquí, esto sería lo que vale el módulo del complejo, esto sería la distancia que hay desde el complejo al eje de las X o al eje real, que vale Y, y esto sería la distancia que hay desde el complejo al eje imaginario, que vamos a llamar X. Por lo tanto, tenemos un triángulo rectángulo que podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como vemos, la componente X es el módulo de Z, que es esta cantidad que tenemos aquí, multiplicado por el coseno del ángulo que forma el complejo con el eje de las X. Y la parte imaginaria, o la componente imaginaria, sería el módulo del complejo por el seno del ángulo que forma. Se cumple que el módulo del complejo se puede poner aplicando el teorema de Pitágoras, como dije antes, como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esto vale el módulo del complejo. Y también se cumple esta relación, que es z por z conjugado es igual al módulo de z al cuadrado. Y ahora vamos a ver lo que es z conjugado. Z conjugado consiste en hacer una reflexión sobre el eje de las X, o sea, sobre el eje imaginario. Por lo tanto, si esta distancia vale, por ejemplo, 2, pues la reflexión a través del eje de las X sería esa de ahí. Pues este punto de aquí correspondería al complejo Z conjugado. Este complejo Z conjugado, Z barra o Z con una barra encima, este complejo recibe el nombre de complejo conjugado del anterior y consiste en cambiar a la parte imaginaria de signo. Recordar que geométricamente, como dije antes, se puede entender como una reflexión sobre el eje de la parte real, ¿de acuerdo? O de las X. Y si os fijáis, va a tener el mismo módulo y va a formar un ángulo que en módulo, el módulo del ángulo es el mismo, ¿de acuerdo? Que el complejo de partida. Podemos poner la expresión exponencial del complejo como elevado a I por teta, y también podemos exponerlo en forma trigonométrica como R coseno de teta más I por el seno de teta. Bueno, entonces, visto esto, vamos a trabajar ahora con complejos y Scilab. Entonces vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, calcular el módulo de, vamos a meter el complejo, por ejemplo, Z5, como que sea sencillín, que sea 1 más I. Este complejo está en la bisectriz del primer cuadrante,
tiene de módulo raíz de 2 y vamos a ver ahora cómo se calcula el ángulo y todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular el ángulo vamos a seguir esta formulita de aquí, que es que, a ver si lo tenemos por aquí, no la puse. Bueno, el ángulo se calcula haciendo la arcotangente. Aquí encuentro que el ángulo es la arcotangente, sería y partido de x, ¿de acuerdo? Y con esto encuentro el ángulo. Vamos allá. Entonces, según esto de aquí, volviendo a Scilab, con el complejo Z5 tendría que el ángulo o si queréis ponerlo Z o el ángulo es igual a la arcotangente a tan, y sería la parte real, perdón, la parte imaginaria, imag de Z5, vamos a hacerlo así, dividido de real de Z5. Pero mucho cuidado, hay que cerrar el paréntesis 2 veces, porque esto me lo va a dar en radianes, entonces tengo que multiplicar por, acordaos cómo se pone, el pi sería por 180, y todo esto dividido de pi, disco pi, y entonces evidentemente salen 45 grados, ¿vale? Bien, también podemos haber hecho los siguientes para el ángulo. También hemos dicho que el ángulo es igual a la arcotangente, lo que vale el valor de, en este caso sería 1 dividido de, en este caso 1, ¿vale? Y todo esto por 180 partido de pi, bueno, que sea igual, ¿de acuerdo? Bien, vamos a calcular el módulo. Entonces el módulo, hacemos la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, o bien podemos hacer lo siguiente, sería Z5 sería Z5 por el conjugado de, creo que se pone así, Z5, si no lo buscamos en ayuda, ¿vale? Conjugado Z5 y todo esto al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Este le elevamos al cuadrado. A ver si esto lo elevamos al cuadrado. Sale, sale 4, claro, no, pero es que, cuidado, esto no hay que elevarlo al cuadrado, así. Esto sería r al cuadrado, por lo tanto habría que tomar la raíz cuadrada, o sea que esto sería SQRT, y vamos a poner angst, ¿vale? Que es para que me devuelva la última salida, en este caso sería la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Bien, como ya tenemos el ángulo, ya tenemos el módulo. Ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos operar con dos complejos. Entonces, si tenemos Z1 más Z2, automáticamente me da el resultado. A ver, ¿por qué me sale un complejo solamente con la parte imaginaria? Ah, vale, muy bien, porque este es Z1, 3, menos 3 vale 0, 5i más 4i, 9i, ¿de acuerdo? Vamos a sumar, por ejemplo, Z3 menos 3 veces Z4, pues me da esa operación, ¿vale? 2 menos 18 y podemos también, por ejemplo, hacer combinaciones combinadas, 3 por Z1, todo esto al cuadrado, menos, abro paréntesis, Z4 menos 2 por Z5, todo esto elevado al cubo, ¿vale? Y me da directamente ya el resultado. Como veis, pues es bastante cómodo, es bastante sencillo introducir los números complejos de esta forma. Y vimos la suma, la resta, la multiplicación. Vamos a multiplicar dos complejos, que sería consistiría en una traslación más una rotación en el plano complejo. Eso sería Z1 por Z2, por ejemplo. Sale ahí tenéis el resultado. Habría que multiplicar, si lo hacemos en una forma binómica, sería la parte real por la parte real más la parte real por la parte imaginaria,
más la parte imaginaria de uno por la parte real de otro, más la parte imaginaria por la parte imaginaria. Y recordar que i al cuadrado, vamos a hacer aquí la operación, vamos a hacer el subgrupo cíclico de orden 4, que sería i elevado a 0, i elevado a 0 vale 1. Vaya hombre, asterisco i elevado a 0 vale 1. Y vale i, que es raíz de menos 1. I al cuadrado vale menos 1. Hacemos i al cuadrado, y esto tiene que salir evidentemente menos 1, que fue lo que vimos en la teoría al principio. E i al cubo, vamos a ponerlo al 2% i al cubo. Esto sería i cuadrado por i, que sería menos 1 por i, que sería esto, en este caso menos i, ¿de acuerdo? Si hacéis i por i por i, evidentemente tiene que salir también menos i, ¿de acuerdo? O si queréis hacer i cuadrado por i, también sale menos i. Y por último vamos a ver la división, cómo dividiríamos los complejos. Por ejemplo, z1 partido de z2, el resultado sale en este, claro, z2 entre z2, evidentemente 1. Vamos a poner z1 partido de z2 y sale la operación del número complejo en forma, en este caso, binómica, ¿de acuerdo? Podemos poner, por ejemplo, varias operaciones, z1 por 2z4, por 2z4, z4, y todo esto dividido, por ejemplo, abrimos paréntesis, de z1 menos z3, todo esto al cuadrado, menos, por ejemplo, z5. Cerramos paréntesis, automáticamente ya hace la división, ¿de acuerdo? Bien, y como estas operaciones, pues todas que se os ocurran, en los ejercicios que os pongan los profesores. Me queda por ver las raíces enésimas de un complejo, porque si yo, por ejemplo, calculo, vamos a suponer, por ejemplo, complejo Z6 que sea 4, ¿vale? Es un complejo que estaría en el eje de las X y que solamente tiene parte real, por ejemplo, estaría aquí. Si esto vale 4, el complejo sería, si hago la raíz cuadrada de 4 sabemos que vale más menos 2, o sea, es 2 y menos 2. Esto está relacionado directamente con las raíces enésimas de un número complejo. Bueno, entonces, si yo hago aquí ahora, si yo hago un GeoGebra, perdón, en Scilab, si hago en Scilab la raíz cuadrada SQRT de 4, perdón, de Z6, solamente me da una raíz. Esto se llama la parte principal o lo principal del, en este caso de la raíz del complejo. Sería aquella parte que corresponde siempre a lo que sería el valor k igual a 0. Pero bueno, eso no quiero hablar todavía de ello, por culpa de que para poder calcular todas las raíces enésimas de un número complejo, necesito en este caso que sepáis o que se sepa hacer un pequeño bucle. Entonces, de momento eso lo voy a dejar. Si yo, por ejemplo, cogiese el complejo Z1 que vimos antes, que vale 3 más 5i, y hago la raíz cúbica del complejo, tiene que darme 3 soluciones. O sea, si pongo el complejo, abro paréntesis, Z1 elevado a, abro y cierro paréntesis y pongo 1 dividido de 3, que es la raíz cúbica del complejo, automáticamente me está dando la primera solución, que es el valor principal del número complejo. Pero aquí me faltan 2, y os enseñaré cómo se calcula con un pequeño bucle que se escribe en 3 líneas. Entonces, bueno, con esto por hoy es suficiente. Animaos a usar esta herramienta, animaos a que desde los centros educativos propongáis en segundo bachillerato principalmente la materia de matemáticas aplicadas o matemáticas a través del ordenador, o matemáticas con el ordenador, o el ordenador y las matemáticas, principalmente que se desarrolle con software libre, Scilab, Octave, Máxima, GeoGebra, Yakas, que son distintos programas de manipulación simbólica y cálculo numérico
con el que podemos enseñar a los chavales a saber hacer todas estas cosas con el ordenador. Pues nada, espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado, me despido diciéndolo siempre, thank you for watching, y nada, hasta el próximo vídeo, que espero que sea el de manipulación de matrices. Ahora, hasta luego, bye.